La Escuela Latinoamericana de Médicos de Cuba formó a más de 31.000 médicos en 122 países. La misión Operación Milagro le devolvió la visión a más de 3,5 millones de personas. Hoy, por culpa del bloqueo, el 56% de los medicamentos básicos en Cuba faltan en las farmacias. Hay más de 94.000 personas en lista de espera para cirugías. Casi 10.000 de ellas son niños y niñas que esperan por una oportunidad. No es política, es una violación masiva de derechos humanos. Sumate a la campaña continental de solidaridad con Cuba donando tu aporte al alias pico.dama.clima del Banco Crédito. Con tu ayuda colaborás con la compra de paneles solares e insumos médicos para que los cubanos puedan vivir gozando de sus derechos más elementales. Bueno, seguimos entonces en la fragua número 135. Han llegado unos mensajes ahí. Che, ningún chisme me ponen. Es serio, pagamos impuestos que no sabemos a dónde va a parar. Vos sabés que, me corrijo, no sé si usted... Sobre el final de la presentación yo dije que este programa si no iba a ser de mucho chiste. Tampoco ningún chiste, igual Gladys, entiendo. Se está riendo mucho del tema, me parece, tampoco. No estamos riendo mucho del tema. Pero bueno, nada, bueno, gracias por participar, Gladys. Es de Charbonnier, me dice, ¿no? De Santa Isabel, en la comuna en la que pagan 17 lucas y no sabemos para qué. Si alguien sabe para qué se pagan las 17 lucas de Charbonnier, que nos avise, ¿no? Que mande un mensajito. Ya tenemos ya un programón, te digo, del tema de los impuestos, pero tocó la tecla. Sí, totalmente. Che, bueno, les quería comentar, porque nosotros solemos tener ahora, después de las noticias, la participación de varias personas, como en el caso de ahora, que me acompaña acá a mi izquierda, Fidel Rivero, que le pedimos un fuerte aplauso analógico allá del otro lado. Aplausito a la distancia. Eso. Y aplauso para todos, por favor. Ahí está. Volviendo después de unas vacaciones bastante moviditas, la verdad, así que... El año pasado te leíamos, pero no te veíamos. Pero bueno, nada, bienvenido al estudio nuevamente, por favor. Sí, en las sombras, pero estamos siempre como se puede. Totalmente. A otra persona que vamos a presentar y que la verdad que va a ser un lujazo tenerlo este año, es a un paciente del centro oftalmológico que, bueno, sea un paciente muy particular que vamos a tener este año. No sé si va a estar todos los jueves con nosotros, pero varias veces al mes seguramente va a comentarnos su otra visión de la realidad. Es una persona que tiene mucho estudio en el tema periodístico y que es una persona muy formada fundamentalmente en la parte más de investigación, ¿sí? Vamos a ponerle un videíto que hemos armado de la presentación de este querido compañero que se va a sumar a la brevedad al programa de la fragua. A ver. Me vengo al centro oftalmológico porque no estoy viendo bien. Mi jefe me mandó acá, así que ahora entramos. Buenas, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo está? Muy bien, mi nombre es Bizcocho Pereira. ¿Usted cómo se llama? Luz. Luz, claro, pero qué inteligente. Cuando no ves bien, te ponen luz en el centro oftalmológico. ¡Qué bien! Mire, resulta que no estoy viendo bien y mi jefe me dijo, tenés que ir al centro oftalmológico y hacerte atender. Estoy viendo un poco borroso, ¿vio? ¿No habrá una doctora que me atienda? Sí, obvio. Ahí le digo a la doctora Dailin que lo vea. ¿Y cuánto me cuesta? Es gratuito, no tiene que abonar nada. Genial, porque no tengo un mango. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta ahí la participación de nuestro querido investigador, periodista estrella que vamos a tener en la brevedad, Bizcocho Pereira. Fuerte ese aplauso nuevamente, por favor. Bizcocho hace unas semanas vino al centro oftalmológico a atenderse, como les estaba mostrando ahí. Bueno, se cruzó con Luz y después de eso, bueno, estuvo con Dailin. Y hay varios de sus familiares también que van a participar de este programa y que lo van a poder seguir en las redes sociales a la brevedad. Es un material que hemos estado produciendo con el artista Esteban Pereira Carbón, alias Carbón, que también se hizo atender acá en el centro oftalmológico y después muy amablemente propuso todo su conocimiento artístico y sus familiares muñecos para colaborar acá con el centro oftalmológico. Así que lo vamos a tener y va a ser un
una amabilidad. Un hermoso aporte, aparte. Aparte se nota que dos cositas. Uno, que tiene más humanidad que muchos que conozco. Y que aparte una mención especial a la compañía que actuó en el video, que la verdad, Espectacular, ¿no? 10 de 10. O sea, con estos actores ya tenemos programa para todo el año, te digo. Es que no actuó. No actuó, estaba atendiendo al paciente bizcocho. Claro, cierto. Perdón, me metí mucho en el papel. Bueno, así que eso, va a estar participando acá Bizcocho Pereira con un micro segmento de noticias también que se va a llamar Otra Visión de la Realidad. Volviendo a la realidad, en este tiempo que nos hemos perdido, que han sido algunos meses, que no nos hemos perdido, sino que hemos estado participando de otras esferas de la realidad, han sucedido muchas cosas, muchísimas cosas. Digo, la última vez que nos encontramos, allá por diciembre del año 2025, por ejemplo, la situación de Venezuela era muy distinta a la actual. No estábamos en una guerra en Medio Oriente, o sea, había muchos enfrentamientos, había un genocidio de turno, pero no había lo que estamos viendo actualmente. No le habían soltado la mano al emperador de turno Donald Trump, toda la Europa, por ejemplo, como ahora sí sucede. Qué sé yo, siento que la cara más terrorífica de Estados Unidos no se estaba viendo tan deteriorada como se está viendo en este momento, ¿no? Sí, capaz de con un mundo alborotadísimo, como momentos históricos muy determinados que nada, para llamar la atención un poco, ¿no? Para un poco más la oreja y ver que todo se está moviendo un poquito más. Exactamente, nosotros que por ahí queremos acentuar algunas cuestiones positivas. Por eso en este tiempito de programa hemos estado charlando de que por suerte y por todo el esfuerzo que hacen las compañeras cubanas están acá en Argentina, por ende el Centro Oftalmológico Che Guevara sigue en funcionamiento, tenemos cirugías todas las semanas y demás. Pero era hora y nos toca hablar un poquito de lo que está sucediendo en Cuba, de una situación terrible que están sufriendo los compañeros y compañeras allá del país hermano, de la Revolución Cubana. Recordar de que es un bloqueo, o sea, lo que estamos viendo ahora es el recrudecimiento de un bloqueo y de un ataque sistemático a una sociedad que hace mucho tiempo decidió tomar su futuro con las propias manos, digamos, no dejarla a una oligarquía, a una burguesía, como sucede casi en todo el planeta, sino que, como hemos hablado muchas veces en este programa, fue el pueblo que a través de un levantamiento revolucionario se hizo cargo de su propio destino. Las consecuencias de semejante proeza, de tal valentía, sigue teniendo sus consecuencias al día de hoy, y hoy en día estamos viendo imágenes terribles, y los compañeros y compañeras cubanas que tenemos cerca nos han ido comentando muchas de las situaciones de las cuales no se habla en los medios de comunicación masivos, no está en el centro de lo mediático. Entonces nosotros, nuestro pequeño aporte con este programa era poder traerles a ustedes un montón de voces, un montón de testimonios y de otros comunicadores que también están sumándose a esta gran campaña por Cuba, en defensa de su soberanía, en defensa de lo que su propio pueblo ha decidido y nosotros defendemos aquí, ¿no? Sí, perdón, incluso reforzando un poco justamente la idea de esta radio y de espacio donde estamos transmitiendo, que como ven la bandera ahí atrás muy flameante y muy hermosa, gracias a Cuba es que hoy podemos hacer lo que hacemos, no solamente desde la radio, sino todas las cirugías que se han podido hacer, todos los controles que se han podido hacer, los lentes que se han podido entregar, todo el trabajo que se ha podido hacer es justamente gracias a este aporte de la Revolución Cubana, que nada, me parece que debemos hoy más que nunca ponernos en contexto y justamente darle el tiempo que se merezca el tema, digamos. Exacto, si se preguntan por qué nosotros tenemos tantas banderas de Cuba acá atrás y demás, la gente que está sentada ahí en la sala de espera en este momento, bueno, en el motivo por el cual está ahí está la respuesta. Ustedes están sentados ahí y están por recibir una cirugía que es un acto de dignidad, que el pueblo cubano estrecha la mano para con nosotros y especialmente en este momento para con ustedes, y por eso es que nosotros estamos acá y defendiendo todo lo que la revolución significa. Bueno, en el programa de hoy entonces vamos a traer, como recién les comentábamos, algunos testimonios y vamos a mostrarles sobre todo sobre el trabajo que ya se viene realizando desde otros comunicadores, como para sumarnos en esta estrategia de comunicación
que viene a desmitificar un montón de cosas. Vamos a escuchar un fragmento, más bien, bueno, escucharán los que están en la radio, verán los que están en el stream, un fragmento de un programa llamado Confilo, que se lo recomendamos mucho, es un programa cubano que lo suben todas las semanas a YouTube. Y hicimos un pequeño recorte de lo que fue el programa, si no recuerdo, del 13 de febrero, cuando apenas se había anunciado y se amenazaba con que Cuba iba a atacar económicamente a todos los países que colaboraran con Cuba o que envíen petróleo. Bueno, vamos a ver un fragmento de lo que fue ese programa. ¿Cómo es posible que una legislación doméstica de los propios Estados Unidos, como es la ley Helms-Burton, tenga la capacidad de condicionar la vida de otro país, de decidir qué puede comer o no puede comer una familia cubana? Bueno, pues más de 60 años de bloqueo y sanciones nos deberían haber enseñado que la diplomacia de la fuerza y el chantaje no han aparecido ahora, de la noche a la mañana. Cuba lleva 65 años bloqueada y cada año la Asamblea General de la ONU vota de manera casi unánime contra ese bloqueo a Cuba, un ejercicio de consenso global casi sin parangón al mismo tiempo que la impotencia hecha ritual. Así que en estos días en que Cuba vuelve a los titulares y vuelven a desfilar los opositores o los anticastristas por las televisiones, recordemos que ningún análisis sobre la isla o sobre el éxito o el fracaso de su modelo, sobre su propia gestión o sus contradicciones, puede abordarse sin hablar antes de su capacidad para resistir un ecosistema diseñado para su asfixia desde hace décadas. El bloqueo estadounidense a Cuba no es noticia, menos hoy que se cumplen 63 años de que el presidente Kennedy firmara la orden ejecutiva que le dio inicio al menos formalmente. Salvo para algunos negacionistas y terraplanistas políticos, es el principal obstáculo para el desarrollo en nuestro país, la causa fundamental de nuestros problemas económicos y sociales. Que no quiere decir, por supuesto, que sea el único problema o que acá lo hagamos todo bien, pero sí que es lo que más pesa. Y el hecho de que el emperador Donald Trump haya decidido dar otra vuelta de tuerca a ese bloqueo, recrudeciéndolo, solo es evidencia de que existe y de que hace daño, porque de lo contrario no bastarán tiempo y recursos en implementarlo. Lo cierto es que Cuba está y ha estado siempre dispuesta a un diálogo con Estados Unidos sobre la base del respeto y de la no injerencia. Lo probamos aceptando el reto de Obama, lo haríamos de nuevo, siempre que no se use el chantaje y la amenaza como recursos para adelantar una agenda política. La historia de Cuba, de nuestro heroísmo ancestral y cotidiano, nos lo impide. Y así lo dijo la joven intelectual Lynn María Pich en una reciente mesa redonda, de la que compartimos fragmentos a modo de cabo. Estábamos destinados a ser oprimidos. Estábamos destinados a ser colonia. Cuba estaba destinada a ser un cañaveral. Cuba estaba destinada a ser una cárcel. Cuba estaba destinada a ser un casino luego, ¿no? de imperio en imperio, ¿no? Primero con el colonialismo español y luego con el neocolonialismo estadounidense. Estábamos destinados a ser un casino, a ser un prostíbulo, ¿sí? O sea, desde el momento en que decidimos definirnos como cubanos, estábamos siendo héroes. ¿Qué es ser heroico para Martí? ¿Luchar por la gloria? ¿Qué es ser heroico para Martí? Hacer hazañas, verse bien, ¿no? El sentido estético de los griegos, de los romanos. No, es luchar por hacer a los pueblos libres. Es padecer por defender una gran verdad. Es vivir de manera honrada. Y el heroísmo de Martí es el heroísmo de Fidel. Es el heroísmo de las generaciones posteriores. Es el heroísmo de esos 32 cubanos. Es el heroísmo sin nombre, de todos los días. Ese heroísmo de Martí, ese antiimperialismo de Martí, es la proposición de la República Nueva. Y el papel que Martí le da a Cuba en ese gran esquema es fundamental. Hay que ver cómo él va engranando la cosa. Primero la independencia de Cuba, apoyar la de Puerto Rico, la integración de las Antillas, la integración de nuestra América, enfrentar a Estados Unidos, enfrentar y decirle a los europeos, al viejo continente, aquí estamos nosotros, somos un continente, somos una raza orgullosa de sí misma, vamos a negociar de igual a igual y entonces alcanzar así el equilibrio del mundo. Los trumpistas, disimulados o no, los anexionistas, los corruptos, los traidores, los cobardes que llaman a la rendición y a la pleitesía, esos tienen su bando y sus intereses bien definidos. Del lado de acá, del lado de Cuba, debemos cerrar filas los patriotas, los revolucionarios, los comunistas, todos los que seguimos en la lucha por hacer de este un país mejor, en la pelea que es emanciparnos por nuestros propios esfuerzos ante obstáculos y adversarios formidables, pero no invencibles.
No queremos la paz del Sanjón, que renuncia a los dos pilares de la historia cubana, la justicia social y la soberanía popular. Ni queremos la República de Plat, que legitime la injerencia y la intervención. Y mucho menos queremos ser un protectorado trumpista, al que el emperador envíe su procónsul para establecer fases y modos de transición. Tenemos 1000 defectos y 1000 problemas, pero somos nosotros los que tenemos que resolverlos. No Mr. Trump, no Marco Rubio ni María Elvira, nosotros. Dialogar, por supuesto. La guerra siempre será nuestro recurso de última ratio. Pero como diría Martí, antes todo se hacía con los puños, ahora la fuerza está en el saber, más que en los puñetazos. Aunque es bueno aprender a defenderse porque siempre hay gente bestial en el mundo, y porque la fuerza da salud, y porque se ha de estar pronto a pelear para cuando un pueblo ladrón quiera venir a robarnos nuestro pueblo. Bueno, ahí veíamos ese pequeño fragmento de lo que fue ese programa. Me parece que lo que queda demostrado a través del tremendo trabajo de comunicación que hacen los compañeros ahí desde Cuba es el peligro que significa para el imperio de la estupidez, para el imperio de la arrogancia, del egoísmo que significa los líderes de este mundo capitalista, el peligro que presenta el pueblo cubano con esta fortaleza, con este nivel de pensamiento crítico, de solidaridad, de internacionalismo que demuestra en varios aspectos de su acción, digamos, pero fundamentalmente con la convicción con la que están muchísimos compañeros y compañeras cubanos y cubanas por el mundo y en Cuba que están bien con la frente en alto y trabajando por un mundo mejor, ¿no? Me parece que es importante subrayar esto y yo siempre pienso en que Cuba sí es peligrosa en estos términos, digamos, ¿no? La Cuba solidaria, la Cuba revolucionaria, la Cuba transformadora, soberana, es muy peligrosa para los patrones de turno, digamos, ¿no? Entonces, y yo creo que queda demostrado en todos los esfuerzos que ponen año a año en recrudecer el bloqueo, en lo peligroso que termina siendo Cuba en este sentido, ¿no? Bueno, queremos también compartirles otro videíto que tenemos referido al tema del bloqueo, que también hemos encontrado en las redes con la idea de esto de también difundir el trabajo que realizan, cosa de centralizar y aunar fuerzas en este trabajo de comunicación, ¿no? Vamos a poner el videíto en el que explica Dani, ¿sí? El porqué del bloqueo y las consecuencias de las que vamos a estar hablando dentro de un ratito con distintas personas que nos han mandado desde Cuba. En este programa también vamos a comentarles y poder mostrarles una línea de tiempo que hemos realizado sobre la historia y cómo ha ido desarrollándose este bloqueo que comenzó hace 63 años, si mal no recuerdo, 63-65. Cuba ha enviado miles de médicos a todo el... que más nos impacta en términos económicos es el costo económico total del bloqueo ha sido de 147.853 millones de dólares. Esta es la cifra al daño acumulado en 6 décadas de aplicación de la política hostil si se calcula en base al valor del oro, y el daño asciende a 1.37 billones de dólares. Bueno, vamos a ver entonces el videíto de Daniel Comunista sobre el bloqueo económico. Cuba ha enviado miles de médicos a todo el mundo, mientras otros países exportan más. Miles de doctores cubanos han ido a África, América Latina, Asia, a lugares donde nadie más quiere ir. Durante el COVID, mientras muchos países acaparaban vacunas, Cuba mandó brigadas médicas. Y no son solo médicos. Cuba participó activamente en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, algo que quedó plasmado en la gran amistad entre Fidel y Nelson Mandela. A la vez apoyó movimientos de liberación nacional a lo largo de África, de Asia y América Latina también. Respaldó causas anticoloniales cuando no era conveniente, no por dinero ni por petróleo, sino por una lógica de solidaridad internacional. Y todo esto siendo un país pequeño, bloqueado, con recursos limitadísimos. Porque sí, Cuba lleva más de 60 años bajo un bloqueo económico, criminal y genocida.
Un país al que se le limita comercio, financiamiento, energía, incluso acceso a medicamentos y alimentos. Y aún así sigue enviando ayuda al resto del mundo. ¿Cómo un país con tan poco ha hecho tanto por otros? Hoy ese mismo país está siendo cada vez más asfixiado por el imperialismo estadounidense. Porque sobre todas las cosas, esa isla le incomoda a Estados Unidos. Le incomoda que un país pequeño demuestre que otra lógica es posible, que puedes dar sin esperar recibir nada a cambio, que hay una alternativa al capitalismo en el que estamos sumidos. Así que la pregunta ya no es solo ¿qué hace Cuba por el mundo?, sino ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros cuando Cuba necesita de nuestra ayuda? Bueno, vamos a estar compartiéndole entonces en pantalla algunos de los datos, ¿sí?, de la historia del bloqueo. Esto era muy interesante lo que plantea acá de todo, a pesar del bloqueo, todo lo que ha podido hacer Cuba, digamos, a pesar del bloqueo, este centro oftalmológico, a pesar del bloqueo, la cantidad de misiones médicas de solidaridad por el mundo que ha realizado Cuba, ¿no? Pero en este caso, sí, claro, creo que estamos sin volumen acá. La campaña de alfabetización, por ejemplo, también, ¿no? A pesar del bloqueo, del Yo Sí Puedo, a pesar del bloqueo, los miles de alfabetizados, a pesar del bloqueo, los miles de cirugías, los miles de médicos que van por el mundo. Vale decir que en el año 1959, el inicio de la presión, la cancelación de la cuota azucarera, Estados Unidos elimina la participación de Cuba en su mercado azucarero tras el triunfo de la revolución, ¿no? Esta fue como de las primeras medidas que se tomaron cuando triunfa la revolución. Sí, ahí nomás inclusive, ¿no? Y bueno, un año después, en abril de 1960, ya directamente pasan también a un memorando secreto que justamente define la estrategia privada de Cuba de recursos para provocar desesperación y rendición por hambre. Un año solamente de la Revolución Cubana y ya empezaron directamente con estrategias de desesperar y rendir con hambre a la gente. O sea, empezó la revolución y ya directamente fueron por ahí los tipos, empezando con el terror desde el principio, así. Es que sí, o sea, aparte sembraba, sobre todo en ese momento, ¿no? Sembraba un ejemplo muy peligroso para el mundo, digamos, peligroso en estos términos, en los términos de ellos, digamos. Demostraban de que la revolución era posible, digamos. Sí, más con un mundo revolucionado, encima que tenías procesos ahí que también te revoloteaban encima dando vueltas. En 1962, en febrero del 62, la oficialización del bloqueo a través de la proclamación presidencial de John Kennedy, mediante la sanción de la ley de ayuda extranjera, se veda totalmente la importación de mercancías cubanas. Bien, después ya pasamos varios años después, tomando en cuenta que sigue el bloqueo presente, ¿no? Desde el 62, inclusive, en el año 1992 se sanciona la ley Torricelli, que básicamente sanciona a empresas subsidiarias de empresas estadounidenses en terceros países y a barcos que comercien con Cuba. Ya empezamos con las sanciones directas a gente que comercia con el país directamente. Ahí en el principio del video de Confilo hablaban sobre esto, cómo puede ser que se le atribuyan o se autoatribuya facultades sobre otros países un Congreso de los Estados Unidos sobre el resto del mundo, ¿no? Como si nada. Los representantes de la democracia, ¿no? Los yanquis. En 1996, la internacionalización del castigo ley Benz-Burton endurece y afianza el bloqueo buscando castigar la inversión extranjera en la isla. Después ya pasamos al nuevo milenio, el año 2000, donde ya directamente tenemos restricciones financieras y de viajes con la ley de reforma de las sanciones comerciales. Nuevamente delega financiamiento para ventas agrícolas y prohíbe las viajes de turistas estadounidenses a la isla, básicamente limitando a todos sus ciudadanos a viajar a este país tan peligroso. De esta manera mencionamos algunos hitos, ¿no? Que fueron fundamentales o que fueron de los más terribles en la historia, del 2017 al 2021. El recrudecimiento máximo de las medidas de la administración Trump incluyó el cierre de servicios consulares y la suspensión de cruceros y vuelos, el cierre de Western Union y la inclusión de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. Primera presidencia de este zar que hoy nos manda un poquito todo, ¿no? Exacto. Y bueno, ya pasamos a junio del 2021, un poquitito después nomás, en donde el
la ONU vota por vez número 20 el rechazo al bloqueo en casi por unanimidad, exigiendo el fin de esta política. Hablamos de la reunión de todos los países del mundo prácticamente, diciendo por vez número 20 que el bloqueo es criminal. Y bueno, efectivamente se ve que mucha bola no le han dado hasta el día de hoy. No, todos los años, o sea, hay que estar atentos. No me acuerdo si este año ya se votó, creo que todavía no. Creo que todavía no, pero en breve. Todos los años se vota. Por supuesto, Argentina este año obviamente va a votar en contra de que se elimine el bloqueo. A ver, allá nos levanta la mano. Y que en la última votación, que fue el año pasado, Mondino, Sandra me parece que es el nombre, Diana se abstuvo y al día siguiente la echaron. Le pidieron la renuncia así y fue bastante llamativo porque de los países que estaban en abstenciones eran muy poquitos y entre ellos Argentina, que todos con un gobierno de Milei dijimos, o sea, obvio que va a votar, digamos, a favor de la inclusión de Cuba en la lista de países promotores del terrorismo. Bueno, se abstuvo la señora de una manera bastante cagona, porque digo, si ya no estás ahí de acuerdo, directamente vota en contra. Bueno, la mujer se abstuvo y fue despedida el día siguiente, ¿no? Sí, se ve que se le cruzaron dos neuronas de racionalidad y no leyó bien el guión que le habían puesto. O dos cheques diferentes se le cruzaron. Igual con los yanquis, con amigos así, no sé mucho que poder hacer tampoco, ¿no? La verdad que es una locura como, bueno, nada, toda la institución, incluso las instituciones vendidas se juntan para votar en contra de estas cuestiones y obviamente que no le da bola. La mesa chica de los países no le dan ni tronco de pelota a estas votaciones y siguen como si nada, creyéndose los dueños del mundo, ¿no? Tenemos algunos mensajes acá que nos llegan. Soy León, qué mal lo que hace Estados Unidos con Cuba. Efectivamente, León, estoy de acuerdo. Ezequiel Montoya, qué hermoso volver a escuchar la fragua, alto de equipo. Respondiendo a la pregunta de hoy, bueno, después vamos a leerlo sobre las respuestas porque tenemos varias. Bueno, vamos a seguir entonces, vamos a escuchar y ver otro videíto más. Teníamos un video que recién vos nos proponías, Elo, ver, que no estoy recordando en este momento instante cuál era, que le podés comentar ahí a la gente. También eso, un influencer de Puerto Rico que también comenta, no solo es el bloqueo, pero le explica un montón de cabezas de termo que se obsesionan con reproducir argumentos muy poco válidos y muy poco creíbles sobre el tema del bloqueo. Vamos a escucharlo. Cuba ha enviado miles de médicos a todo el mundo. Bueno, mientras Cuba otros en uno de sus países momentos tal vez exportan más difíciles de su miles de historia. doctores Ustedes cubanos saben, han el ido a amigo de África, Epstein, América financiador Latina, del genocidio Asia, a palestino, lugares quiso donde liberar nadie a más Venezuela quiere y entre ir. bomba y Durante el bomba le COVID, mientras prohibió muchos mandarle países petróleo a Cuba, acaparaban de la cual Venezuela vacunas. era su mayor socio y amenazó a todos los que pretendieran a ver, creo enviarle que se nos petróleo armó a la ahí isla como con un el fin de revuelo. que todo colapse. Debido a este último recrudecimiento brutal del bloqueo, empeoró Eso, drásticamente vamos de nuevo una con ese situación video que ya era estamos bien escuchando complicada. ahí. Pude ver las calles bien vacías. Ahora sí. ¿Por qué no te vas a Cuba, comunista de mierda? Bueno, fui a Cuba en uno de sus momentos tal vez más difíciles de su historia. Como ustedes saben, el amigo de Epstein y financiador del genocidio palestino quiso liberar a Venezuela y entre bomba y bomba les prohibió mandarle petróleo a Cuba, de la cual Venezuela era su mayor socio y amenazó a todos los que pretendieran enviarle petróleo a la isla con el fin de que todo colapse. Debido a este último recrudecimiento brutal del bloqueo, empeoró drásticamente una situación. ¿Por qué no te vas a Cuba, comunista de mierda? Bueno, fui a Cuba en uno de sus momentos tal vez más difíciles de su historia. Como ustedes saben, el amigo de Epstein y financiador del genocidio palestino quiso liberar a Venezuela y entre bomba y bomba les prohibió mandarle petróleo a Cuba, de la cual Venezuela era su mayor socio y amenazó a todos los que pretendieran enviarle petróleo a la isla con el fin de que todo colapse. Debido a este último recrudecimiento brutal del bloqueo, empeoró drásticamente una situación que ya era bien complicada. Pude ver las calles bien vacías, aún menos turismo que antes, fuente importantísima de divisas para Cuba. Hablamos con estudiantes cuyas universidades estaban en método semipresencial. Como no, los tan conocidos apagones que después de ese asedio energético se han vuelto más constantes y más largos, ya que la falta de combustible afecta directamente al sistema eléctrico. Incluso logramos hablar con médicos. La situación del hospital en estos momentos tiene que ver mucho con la situación que atraviesa el país, el cual está firmemente bloqueado. Tenemos carencia de algunos recursos que no nos llegan, y si nos llegan de forma más cara.
hay déficit de recursos en cuanto a medicamentos para enfermedades crónicas que son muy importantes, como es el caso de la hipertensión, la diabetes mellitus, la cardiopatía isquémica, el asma, por ejemplo. La salud es un gran ejemplo que nos muestra la naturaleza criminal del bloqueo. Por dar algunos ejemplos, en pandemia el bloqueo produjo la cancelación de envío de respiradores a Cuba. También en la pandemia, en Cuba lograron crear varias vacunas, pero tuvieron problemas para vacunar por la dificultad para obtener agujas. ¿Saben por qué? ¿Y sabían que el Estado patrocinador de la democracia, cuyo bloqueo en silla produce muertes, incluso recrudeció el bloqueo en plena pandemia de manera intencional? Ustedes tienen claro que esa es una acción deliberada con la que muere gente, ¿o no? Y que todo esto no genera escándalo porque son los Estados Unidos quienes lo hacen, ya que producto de la propaganda ideológica occidental que vemos todo el tiempo te hace normalizarlo y bajarle el perfil, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, antes que vengan a insultarme de negacionista y de que el bloqueo no es todo, claro que no es todo, si hasta la hija del Che, Aleida, nos dijo eso. En el sistema de salud también han habido desvíos de insumos, corrupción, si lo dice hasta el propio gobierno y su prensa oficialista. Ahora, comparar esos problemas, comparar un problema focalizado con uno estructural como el bloqueo, es que hay que ser muy deshonesto. Al igual que salir con esas noticias falsas como las difundidas por la TV Azteca que hablan de la venta de ayuda humanitaria y que luego todos repitieron como loro aquí en Instagram. Y sí, el bloqueo no es todo, porque también han habido atentados, injerencia, desestabilización, propaganda mediática. A lo largo de la historia, los Estados Unidos tampoco han dejado que ciertas empresas norteamericanas que han tenido la intención de trabajar e invertir en Cuba lo hagan. De hecho, cuando estábamos allá hubo un ataque de una lancha con 10 hombres armados provenientes de Florida, Estados Unidos, que entró disparando en Cuba. Fueron abatidos por las fuerzas cubanas. Venían repletos de armamento militar, pero bueno, la noticia. Ahora, para ti que dices que el bloqueo no existe, que son cuentos. Mira, además de toda la información empírica que existe, no me creas a mí. El único aspecto bueno de Trump es que ahora ya ni esconde las cosas, menos lo de Epstein. Así que créanle a ellos. Chao. We will enforce the ban on tourism. We will enforce the embargo. The U.S. embargo on Cuba is codified, and it requires regime change in order for us to lift the embargo. No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. Cero. Así que entiéndanlo de una vez. For God's sake, el bloqueo es para que Cuba nunca pueda prosperar. Bueno, ahí les mostramos un poco la intención también de mostrar estos influencers, así que ustedes los siguen y tienen miles de seguidores y un montón de reproducciones, millones y tal. Es como también demostrar que no es solamente un capricho de un grupo de comunistas aliados a la Revolución Cubana, sino que hay un montón de gente muy sensata haciendo investigaciones y difundiendo sobre todo lo que está sucediendo en Cuba, que es terrible. En otro video que les vamos a mostrar ahora, y sumado a cuando hay algunos momentos en los que Trump y mucha gente de esa delegación terrible del imperialismo acepta el crimen que están cometiendo y que es totalmente adrede, vamos a escuchar un videíto o ver un videíto sobre un ex agente de la CIA en el que explica un poco lo que están intentando y lo que vienen haciendo hace tanto tiempo con Cuba. Mira lo que dijo este ex agente de la CIA sobre Cuba. Are successful in their example of being able to provide, as a poor country, the best medical care in the third world to the whole population if the schooling is adequate for all. That cannot be allowed to stand. It's a very bad example for the United States. Y sí, no lo dice un activista ni un militante comunista. Lo dijo Philip Agee, ex agente de la CIA. Y tampoco era cualquier agente de la CIA. Él trabajó en operaciones en América Latina a lo largo de la Guerra Fría. Después renunció y denunció cómo funcionaban las intervenciones de Estados Unidos en la región. Y lo que está diciendo en esta entrevista de 1995 es brutal. Very hard, massive people out there who can look at Cuba and say, well, if they can do it, or per capita income of $2,000, $2,500 a year, where ours is $22,500 a year, what's wrong with our system? Maybe we ought to consider the alternative. Que el problema no es solo ideológico, es dar el ejemplo. ¿Cómo puede un país pequeño, bloqueado y pobre garantizar cosas básicas que en la potencia más rica del mundo siguen siendo un privilegio? El mismo agente decía que Nicaragua tuvo que ser aplastada. That's why Nicaragua, Sandinista Nicaragua, had to be destroyed. Exactly. They were a bad example, and that's why Grenada had to be destroyed, because any movement that comes to power with the idea of providing for all the people and of escaping the control of the United States and its economy, let's say the corporations and so forth, then that is bad news here in the United States in the upper circles of power. No porque fueran potencias militares y nucleares que amenazaran la seguridad, sino porque eran malos ejemplos para el resto del mundo, sobre todo América Latina, porque demostraban que se podía intentar un modelo alternativo al control económico de Estados Unidos. Y lastimosamente,
eso no se quedó en la historia. Hoy mismo Washington vuelve a endurecer sanciones, presionar a países que comercian con Cuba y mantener el cerco financiero. Más asfixia, más aislamiento. Porque si el problema es que Cuba funcione lo suficiente para que otros comparen, la estrategia no ha sido competir de manera limpia con ese modelo. Ha sido el juego sucio, el juego del bloqueo. Cuando un modelo alternativo funciona mínimamente, no necesitas que sea perfecto, necesitas que sea viable, para que los centros de poder lo vean como una amenaza. Y cuando la gente cuestiona el modelo dominante, lo que está en juego no es solo una isla en el Caribe, es el sistema completo. Bueno, ahí teníamos un videito nuevamente de Daniel Comunista, la verdad, un influencer que recomiendo mucho que sigan porque es uno de los pocos que yo he visto, la verdad, que toca un tema que decíamos recién que justamente está tan oculto en la prensa hegemónica como el tema de Cuba y que bueno, nada, aparte haciendo denuncias bastante fuertes sobre el tema, ¿no? Sí, ahí, o sea, para los que lo están escuchando y por ahí no, como yo, no entienden el inglés, es un poco lo que comentaba esta persona, esto de que, bueno, que Cuba claramente era un mal ejemplo y que la viabilidad del sistema socialista cubano podía representar un gran peligro para el capitalismo mundial, sobre todo en ese momento, como decíamos antes, y que bueno, claramente el ejemplo de Cuba, el ejemplo de Nicaragua, se tenían que aplastar para que no vaya a ser cosa que el resto de América Latina quiera seguir el camino de la revolución, ¿no? Es un poco ese el motivo por el cual desde el 59 se ataca a Cuba. Sí, y hasta el día de hoy, por más que la situación mundial esté cambiada y todo, sigue siendo, me parece, un ejemplo bastante peligroso para las clases altas del mundo. Esto, ¿no? Que haya un pueblo que tenga ganas de organizarse por su bienestar, por la justicia social, por el bien común, ¿no? Que poco parece, pero la verdad es un montón. Sí, bueno, vamos a hacer un pequeño cierre para escuchar un poco de música y también relajar un poco los oídos con tanta información. Y vamos a después, bueno, seguir charlando. Tenemos algunos audios de personal médico que nos han mandado desde Cuba y vamos a especificar sobre las consecuencias que tiene el bloqueo en términos de la salud, ¿sí? Vamos a compartirles también algunos otros materiales y diremos más al respecto. Quédense ahí del otro lado. Les voy a recordar la pregunta del día para que vayan pensándolo en este tiempito. Denme un segundito que la quiero leer tal cual. La pregunta del día dice: ¿qué harías si en el barrio de al lado las familias están sin luz, agua ni comida hace 3 meses? ¿Qué es lo que vos harías? Bueno, seguimos y quédense ahí que en un ratito volvemos.